Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Si os dais cuenta en esta intimidad que de alguna manera podemos ver del Señor Jesús en la oración con el Padre, la primera parte que hemos estado viendo refieren de una oración con respecto a sí mismo. Los primeros 5 versículos que ya hemos visto a lo largo de diferentes domingos se refiere a sí mismo. La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Así que lo que nosotros vemos es cómo el Señor está mostrando la relación que hay entre el Padre y Él y todo lo que tiene que ver con respecto a la salvación, que al final es con respecto a la gloria del Padre y la gloria del Hijo. Así que estaban unidos y están hablando de que cuando el Padre es glorificado, el Hijo es glorificado y es glorificado en la obra que el Hijo va a hacer, para lo cual la hora ha llegado. Aun cuando ya hemos estado varios domingos con esos 5 versículos, aún podríamos disfrutar más en la meditación de estas enseñanzas tan especiales para nosotros. Pero ahora, si os dais cuenta en nuestra lectura, a partir del versículo 6 cambia, porque entonces va a pasar a orar acerca de sus propios discípulos o de los que habrían de ser sus discípulos. Ya no es en una relación directa padre e hijo, sino que ahora va a comenzar a hablar, a traer a los discípulos delante del Padre. Como nos dice, yo ruego por ellos. Esto es importante porque nos va a guiar, va a ser el camino que nos va a mostrar el resto de toda la oración que tenemos por delante. Y lo que está expresando es una relación de intimidad. Igual como era la relación de intimidad padre-hijo, ahora lo que nos va a acercar es la intimidad de los discípulos con el Padre a través del Hijo. Y lo expresa de una manera muy rica en las expresiones que tendremos que ir desgranando y viendo poco a poco, porque no podemos dejar pasar las grandes cosas que en este pasaje nos están diciendo. Bien, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando está hablando? ¿De quién está hablando? ¿Quiénes son estos por los cuales el Señor Jesús va a orar y lo que va a significar todo el sacrificio, la hora que ha llegado, la glorificación en la cruz, etcétera? Bueno, el versículo 6 es clave porque nos va a dar tres partes. Es como si fuera una especie de desarrollo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Cuando está hablando de hombres, está hablando de hombres y de mujeres.
¿quiénes eran estos? ¿O quiénes son estos? Bueno, lo primero que nos dice es que eran gente que eran parte del mundo. Nuestro Señor Jesús, en todas las veces que se cita aquí la idea de mundo y que está pensando en la raza humana, en el ser humano en general, y lo está viendo de una manera negativa, porque dice, no ruego por el mundo. La primera idea que nosotros tenemos que tener, que es muy importante que lo recordemos siempre, en todo momento, siempre tenemos que recordar que de donde nosotros venimos es del mundo. Si alguno tiene la extraña sensación de que él es especial o tiene algún tipo de célula espiritual diferente al resto de la raza humana, se está engañando. Todos estábamos en el mismo estado. A veces los creyentes tenemos la tendencia de hablar de las cosas horribles del mundo y decimos están muertos, están desarraigados, están perdidos, ciegos, etcétera. Bueno, tenemos que recordar que nosotros venimos de la misma cantera, que somos parte de ellos mismos. Quizá porque llevamos muchos años como creyentes o que somos descendientes de otros creyentes, pensamos que eso no tiene que ver con nosotros tan directamente. Pero es importante que recordemos que son del mundo, que nosotros éramos del mundo y que venimos de allí, como todos los demás. Así que cuando vosotros veáis violencia en el corazón y veáis malos pensamientos en la mente de la gente y podáis ver malas actitudes, recordad de dónde venís y de dónde erais vosotros también. Y que si no hubiera habido lo que ha habido, vosotros seguiríais estando de esa manera. Y que si no se hubiera obrado como va a obrar nuestro Señor Jesucristo, nuestro destino sería el destino de todos los demás. Porque no hay ninguna diferencia. El pecado nos ha dañado y todos somos parte de ese mundo caído, alejados de Dios, en el cual necesitamos la obra del Espíritu y la obra del Señor Jesucristo. Así que esta es la primera idea que nos dice el versículo 6 cuando el Señor Jesús nos está presentando, que del mundo me diste. Pero añade algo más. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Por qué? Porque tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. En el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Vale, la segunda verdad. Y tenemos que empezar a compenetrar, a complementar, a unir estas dos cosas, porque por una parte nos dice que nosotros éramos del mundo, pero a la misma vez el Señor Jesús está diciendo, pero tuyos eran o tuyos son, pertenecemos al Padre. ¿Cómo podemos comprender esto? Bueno, podemos pensar que de alguna manera del mundo hemos pasado al Padre, o que siendo en la eternidad del Padre estábamos siendo partes del mundo. O podemos ver que mientras nuestra naturaleza caída está en las manos y en la misma naturaleza que el resto del mundo, algo había especial que siempre nos unía, nos tenía arraigados con el Padre. La oración de nuestro Señor Jesús no va a entrar en todos los detalles de esa profundidad porque tenemos otros pasajes en las Escrituras que nos lo va a decir. Pero este es el misterio y esta es la grandeza que tenemos que ver. Que mientras hay gente, hombres y mujeres, que son parte de este mundo caído y que sus pasos parece que van destinados a la destrucción por causa de sus propios pecados, cuando vemos una masa de miles o de millones de personas donde su destino es la perdición, en medio de toda esa multitud hay hombres y mujeres como tú y como yo que pertenecían y pertenecen al Padre. Así que nuestra desesperación por una parte de poder ver cómo camina a su propia destrucción la gente, nuestro Señor Jesús dice, todos vosotros, todos ellos, todos los discípulos eran del mundo, pero tuyos son también a la misma vez. No podemos ver la mano de Dios en la vida de hombres y mujeres. No podemos ver los lazos invisibles por los cuales el Señor nos arrastra o nos tiene sujetos. Pero a la misma vez que podemos ver que hay una masa que se va a perder, hay otros que están firmes y seguros en las manos de nuestro Dios.
La Escritura, desde el Antiguo Testamento al Nuevo, nos dice que esos lazos son eternos. Que antes de que nosotros fuéramos creados o antes de que nosotros hiciéramos algún tipo de obra agradable a los ojos de Dios, antes de todo eso ya estábamos en las manos del Señor seguros. No tenemos la capacidad para poder ver en toda la raza humana o el ser humano que nos rodea quiénes son los que pertenecen a Dios. Pero sí podemos tener la certeza por la oración que hace nuestro Señor Jesucristo y por otras enseñanzas de las Escrituras que en medio de esa multitud el Señor tiene algunos que son suyos. Es por eso que está este inmenso gozo de alivio para Pablo cuando está en el libro de Hechos, recordáis, un poco asustado, cansado, defraudado por todo el trabajo que está haciendo y que está desanimado hasta que escucha una voz del cielo y le dice: Pablo, no temas, porque aún tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y es de gran alivio porque Pablo no puede ver la diferencia. Lo único que ve es trastorno, desasosiego, desesperación, pecado, maldad, y puede ver que la gente no respeta, no acepta, no busca, no tiene entendimiento o no tiene deseo de tener entendimiento acerca de Dios. Y a la misma vez viene Dios y le dice: en medio de toda esa oscuridad del mundo yo tengo algunos. Nosotros miramos, por tanto, a todo lo que nos rodea en Ciudad Real y podemos ver, pero qué gente más incrédula. Y cada vez podemos ver más violencia y más inmoralidad y por tanto más desesperación, más desenfreno, más confusión. Esto es el mundo y nosotros éramos parte de él y teníamos la misma naturaleza caída, pero en medio de todo ello nos dice el Señor Jesús y nos recuerda en toda la Escritura: Dios tiene a los suyos y los suyos no se van a perder. Y mientras podemos ver a toda una multitud que se hunde en el abismo de la condenación, hay algunos que son rescatados porque están sujetos. Qué hermosas palabras nos dice el Señor Jesús: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste porque tuyos eran. Es decir, que la manera en que han sido rescatados del mundo algunos para que crean y tengan la oportunidad del cielo, ha sido posible porque eran del Padre. No es porque ha dado la casualidad o se han unido a algunos acontecimientos, no. Ellos han creído porque tú me los diste, porque eran tuyos. Nuestro énfasis no está en el interés de la gente del Evangelio. La gente no tiene interés, porque no puede tener interés, porque son parte de un mundo caído, porque su corazón está entenebrecido, porque están lejos de Dios, porque están muertos espiritualmente. No pueden tener ellos interés. Nuestra esperanza, la posibilidad de salvación, como nos dice en la oración, es que son tuyos. Pero nos dice, por tanto, en este versículo, un tercer paso. Nos dice, bueno, estaban en el mundo, pero en realidad eran tuyos, y entonces tú vas y me los das. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste. Yo creo que la manera en que nos está expresando este versículo y otras partes de las Escrituras tiene que tener una fuerza que nosotros no podemos llegar a calcular y expresar. No está diciendo algo así como, bueno, yo estaba aquí en el mundo llevando mi ministerio, yendo a las aldeas, predicando el Evangelio de arrepentimiento, dice el Señor Jesús, como cualquiera de los otros profetas, o Juan el Bautista, me encontré con algunos que estaban interesados, que abrieron su corazón y que recibieron. No es esto lo que está expresando. No es que ha habido una casualidad o una serie de coincidencias por la cual ha sido posible que algunos aceptaran el Evangelio. No, todo lo que es la conversión de pecadores, que es nuestra propia experiencia, la de cualquiera de vosotros que haya dicho ser cristiano, es esta. Estabais en el mundo y no teníais ningún tipo de esperanza, pero hay algo invisible que os sujetaba a la voluntad misericordiosa, que se llama gracia, de parte de Dios. Hasta el punto que Él os cogió, el Padre, y os entregó al Hijo. Y dice el Señor Jesucristo, ahora son míos. Podemos pensar cómo el Padre está glorificándose a sí mismo y está haciendo que el Hijo se glorifique diciendo, mira, esto que es mío, dice el Padre, esto que es mío y que me pertenece,
yo ahora te lo entrego para que hagas la obra que tienes que hacer, que nos dice luego después cómo es la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así que, bueno, podéis pensar la multitud de ejemplos de alguien que se acerca a vosotros con una intimidad sorprendente y te dice, hermano, amigo, mira, te voy a dar algo que para mí es preciado, es precioso, es de gran valor. Y te lo voy a dar para que tú lo tengas, para que tú lo guardes, para que tú lo cuides. Y lo pone en nuestras manos y nos dice, ahora lo que era mío, ahora va a ser tuyo. Y de pronto nosotros recibimos una tremenda responsabilidad a la vez que un inmenso gozo de que alguien, un ser querido, nos haya puesto algo tan preciado en las manos. Como podéis imaginar que un día pueda llegar alguien y os diga, mira, aquí tengo un Picasso o un Dalí, es una obra de arte que vale millones de euros y te la voy a dar a ti para que me la guardes. Y de pronto nosotros temblamos diciendo, ¿y si se roza? ¿Y si se cae? ¿Y si se daña? ¿Y si viene algún niño y lo mancha con pintura? Y de pronto viene una gran preocupación y decimos, no, esto es algo muy preciado que han puesto como un tesoro en mis manos que yo tengo que poner todo el cuidado en ello. Nuestro Señor Jesucristo dice, Padre, me has dado algo preciado para ti y lo has puesto en mis manos. Y yo voy a hacer, la hora ha llegado para glorificarte. ¿Te puedes ver y te puedes sentir de esta manera? Puedes ver, por una parte, cómo está tu naturaleza corrompida por el pecado y esa lucha interior que te ha desesperado en el pasado y que te daba la culpa y el peso que te condenaba y que de pronto has sentido que hay unos lazos, que no sabes cómo o por qué, has llegado a un conocimiento del Evangelio y por tanto puedes llegar a comprender que el Señor Jesucristo, cuando estaba muriendo en la cruz, estaba muriendo por tus pecados. ¿No es esto extraordinario? Así que, de estar en el mundo, descubrimos que estábamos en el Padre y ahora, mientras estaban en el mundo, el Padre nos toma, me toma y me pone en las manos de su Hijo y pasan a ser tesoro de Cristo. El Evangelio que nosotros profesamos, el Evangelio que vemos en las Escrituras, no es que nosotros como origen hemos tomado a Cristo. Esto es un error. Es verdad que hay cierta verdad en ello, cuando hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Sí, y podemos decirlo en ciertas ocasiones, expresiones, pero el Evangelio, el rico Evangelio que nos está mostrando aquí en la oración del Señor Jesús, no es que yo he tomado a Cristo en mi corazón, sino que Padre me ha puesto a mí en el Señor Jesucristo. Lo que a mí me sostiene no es mi amor por Cristo, o que yo me he aferrado a Cristo, sino que Cristo se ha aferrado a mí. Así que yo me tengo que sentir seguro. Y no seguro por las oraciones que yo hago para poder crecer en santidad o en relación con Cristo, sino la oración que Cristo ha hecho. Los que tú me diste ahora son míos. Este versículo es sorprendente y por supuesto lo tenemos apoyado y defendido por muchísimas partes de las Escrituras. Bien. Entonces, lo que va a hacer en los siguientes versículos, hasta el 26, por no decir todo el Evangelio, se está refiriendo a aquellos que antes estaban en el pecado, pero porque estaban en la pertenencia y en las manos de nuestro Dios el Padre durante toda la eternidad, ahora han sido opuestos a las manos de Cristo, por tanto mis pecados fueron crucificados con Cristo en la cruz. A eso se refiere, a los creyentes, a los discípulos, a los rescatados, a los redimidos, los que tienen esperanza, los que van a entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Con los suyos que el Padre le ha dado. Bueno, en estos versículos que hemos leído anteriormente nos dice algunas de las cosas, y solamente algunas de las cosas, que nuestro Señor Jesucristo hace como Señor que es nuestro, al cual le pertenecemos. Lo que nos dice, en primer lugar, podemos ver, es que les he manifestado tu nombre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, en la Biblia, de principio a fin, el nombre es muy importante.
el nombre significa muchas cosas. No es que ahora le ponemos un nombre cualquiera o que nos ocurra, incluso algunos padres que tienen indecisión de los nombres lo echan a suerte a ver qué nombre les sale, así salen algunos nombres. No, en la Escritura el nombre es muy significativo. Y lo que el Señor Jesucristo dice es, les he manifestado tu nombre a ellos. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque no lo conocíamos. Porque no conocíamos un aspecto extraordinario e importante del Padre. Si lo supiéramos no hacía falta. Es decir, que hubiera venido Dios para decir hay un Dios en los cielos, hubiera venido Cristo y diría hay Dios. Bueno, eso no hace falta que nos lo dijera porque el sentido común no lo podría expresar. El que nos hubiera dicho, bueno, hay un Dios que es grande y es fabuloso y extraordinario. Bien, este tipo de cosas son generalidades. Cuando el Señor Jesucristo dice que les he manifestado tu nombre, está hablando de algo mucho más profundo y más extraordinario. Por ejemplo, la naturaleza de Dios. Dios es espíritu. O cuando nos dice que Dios es siempre el mismo y que es inmutable y que no cambia. Cuando nos dice Él es el que es por siempre. Que cuando miramos a Dios, al Dios de hace 6.000 años, sigue siendo el mismo Dios que vendrá dentro de otros 6.000 años. Es decir, que el Dios del pasado, el Dios del presente y el Dios del futuro sigue siendo el mismo Dios. Ni se le ha añadido ni se le ha quitado. Eso es algo que nosotros tenemos que maravillarnos en el Dios que no cambia. Y porque Él no cambia en su carácter, ni cambia en sus atributos. No necesita que sus características mejoren. No es posible que Dios mejore para más. Y porque Él es Dios, no hay nada que a Él le haga disminuir. Sigue siendo el mismo Dios. Así que nuestro Señor Jesucristo, que está manifestando al Padre, está hablando de su naturaleza y está hablando de sus atributos divinos, está hablando de la riqueza del nombre. Leer el Salmo 22, por ejemplo, al nombre de Dios, y otros salmos también hermosos acerca del nombre y de lo que esto significa. Cuando nos habla de que les he manifestado tu nombre, es que les he manifestado a tu propia persona, a Dios mismo. En otro lugar dice y le dice a sus discípulos, a Dios el Padre no lo habéis visto, no lo podéis ver, no se puede ver, porque Dios es santo y es puro. Querer ver a Dios es perecer. Algunos que han visto solamente la sombra o el reflejo o la espalda de Dios, les parecía que iban a morir, porque ver a Dios, hombres pecadores como nosotros, es perecer. Pero nuestro Señor Jesucristo viene y dice algo sorprendente y extraordinario. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero qué maravilla es esta. Aquello que no está a nuestro alcance, no porque nuestros ojos no lo puedan ver, sino porque nuestro corazón, nuestra mente no lo puede llegar a entender y comprender, ahora en el Señor Jesucristo lo vemos. Por eso dice, he manifestado tu nombre. Te he dado a conocer por medio de mi propia persona. Pero no solamente es que en Cristo Jesús nosotros descubrimos al Padre, como nos dice aquí, sino que además descubrimos, como ya hemos visto en algún otro domingo, la gran maravilla de la gloria manifiesta de nuestro Dios. Porque lo maravilloso de Dios, Él no es únicamente que pueda sujetar el sol para que no se mueva, o colmar las tempestades para que el apóstol Pedro pueda caminar durante unos instantes, o hacer que aparezcan unas pocas monedas en la boca de algunos peces para pagar tributos. Estas son cosas maravillosas, sorprendentes, inexplicables, son divinas. Pero lo más glorioso, lo más extraordinario, es que un Dios justo y santo, como es nuestro Dios, haya querido salvar a pecadores como tú y como yo. Esto sí que es extraordinario. Cuando hay una ley, como la del Decálogo, de los 10 mandamientos, que dice, ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos, ni ningún rebelde, o desobediente, o inmoral, o asesino, o criminal, entrará en el reino de los cielos, y nosotros decimos, no merecemos, no podríamos entrar en el reino de los cielos, y el Señor Jesucristo nos dice, pero hay un Dios que será calmado en su ira por causa de mi obra. Y de pronto descubrimos que la gran maravilla del Dios que tenemos es que es un Dios justo a la vez y misericordioso a la vez. Y que castiga mi pecado tan duramente como para permitir que su Hijo muera en una cruz, pero que hace que un pecador como yo pueda aspirar y tener seguro el cielo. Esta es la gran maravilla que el Señor Jesucristo está manifestando con respecto al Padre. Hay muchas cosas que nosotros podemos llegar a conocer acerca de Dios, acerca de en la creación misma. Cuando miramos la creación y nos dejamos maravillar de las cosas tan hermosas que Dios ha hecho.
Nunca cesaremos de poder ver los colores y la música y los sonidos, o incluso el silencio, las cosas tan pequeñas e insignificantes que tenemos que descubrir con los microscopios, o aquellas tan lejanas que nunca podremos llegar a alcanzar porque están demasiado lejos. Toda esa maravilla de la creación nos dice que tenemos un Dios hermoso y que hace las cosas bien. Pero hay cosas que la creación no nos muestra acerca de Dios. Es verdad que tenemos nuestro sentido común, como nos dice Pablo a los romanos, y que cuando nos sentamos a meditar, podemos llegar a descubrir muchas cosas de Dios. Que en Dios no hay contradicción, que Dios tiene que ser un Dios personal, no una mera fuerza que se mueve en el espacio, sino alguien con el que se puede expresar y se puede hablar. El sentido común nos lo puede llegar a decir, pero hay cosas que ni la creación misma, la naturaleza, ni el sentido común, la lógica de la conciencia del hombre nos pueden mostrar. Solamente Cristo, o el Espíritu de Cristo, nos puede abrir la mente para poder verlo. Nos muestra, por ejemplo, que no nos podemos conformar, que no nos vamos a conformar con tener el conocimiento del Dios que el resto de la creación tiene. Nosotros queremos más. Y no solamente tener más información de Dios, sino más relación con Dios. Porque lo que Cristo hace es que ese Dios que nos parece tan lejano, tan separado de nosotros, porque Él es santo y sin pecado, y nosotros tan pequeños e insignificantes con nuestro pecado, se puede unir. Y nos está diciendo que puede haber comunicación, que hay relación, y que esa escala que une al Padre con el Hijo es el Señor Jesucristo. Así que cuando el Señor Jesucristo dice que manifiesta al Padre, es que lo ha hecho tan cercano a nosotros, que podemos acercarnos en un momento de aflicción y decirle, Abba, Padre. Y nosotros podemos decirle, Abba, Padre, porque el Señor Jesucristo nos dice, es posible en mí, porque todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dará. ¿No es esto sublime? Porque podemos decir, bueno, Dios está ahí y ha hecho todas las cosas, pero está demasiado lejos. No, lo que decimos en el Señor Jesucristo es, yo les he manifestado a aquellos que me diste, que tú eres un Dios lleno de misericordia, de justicia sí, y de santidad, pero lleno de misericordia para pecadores como ellos, porque tú me los diste y yo les he manifestado tu nombre. Los he hecho cercanos a ti. Claro, con razón nos dice en unos capítulos anteriores nuestro Señor Jesucristo que yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino al Padre. Así que todos aquellos que ahora estamos en Cristo, sujetos por Él, estamos en el camino al Padre. Porque no solamente cuando dice el Señor Jesucristo que manifiesta al Padre, es que nos ha dado una información acerca de Él, o nos ha dado una relación con Él, ha quitado las barreras que nos impedían estar cerca de Él, sino que además nos dice, fijaros lo que nos dice que un día estaremos en el seno del Padre, que un día estaremos en su gloria y majestad, que un día tendremos entrada en los cielos. Pero ¿cómo es esto posible? Hombres caídos, que hemos sido creados para este mundo caído, que en el nombre del Señor Jesucristo y por su obra podremos estar con Él por siempre durante toda la eternidad. Esto es revelar el nombre, esto es mostrarnos a Dios, esto es hacerlo cercano. Y que podamos decir, ya no de una manera espiritual, sensible, de que caminamos con Dios, no, sino que estamos en Dios. Porque Cristo ha abierto esa posibilidad. Pero nos dice además, no solamente que Él va a manifestar al Padre, sino que además nos dice que por eso ellos guardan mi palabra. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste porque eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Bueno, guardar la palabra lo sabemos por otras partes. El versículo siguiente nos dice, y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. O en otros lugares nos habla acerca de creer y poner nuestra confianza en Él. Guardar la palabra es creer las promesas de la Escritura, creer la buena nueva de salvación, es tener fe en Él. No es lo mismo decir, creo las grandes maravillas de la Escritura, creo lo que Dios dice, creo a Jesucristo es un ser real y extraordinario y hermoso y admirable. Y otra cosa es rendirnos en las manos de nuestro Dios.
No es únicamente que nosotros digamos, creo en aquel que está delante de nosotros, sino aquel que venimos corriendo para volcarnos en él. Esto es lo que nos dice acerca de la fe. La fe no es simplemente un sentido intelectual o emocional, sino que es una rendición completa a la obra y a la persona del Señor Jesucristo. He dado la palabra y han guardado la palabra. No simplemente han dicho que creen, sino que han manifestado que creen. No dicen que ahora tienen vida, sino que se puede ver la vida en mí. Así que, porque son míos, ya que tú me los diste del mundo, les he manifestado tu nombre y por tanto ellos han guardado la palabra. Y ahora conocerán, versículo 7, y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Que el Hijo, nos dice, ahora sabemos, viene del Padre. Bueno, nosotros que tenemos el inmenso privilegio de tener el resto de las Escrituras y de poder haber viajado como hemos viajado durante muchos domingos a lo largo del Evangelio de Juan, y hemos visto tantas veces que el Señor Jesucristo dice, yo he venido del Padre, para esto he venido de parte del Padre, traigo las enseñanzas del Padre, lo que yo escuché en el cielo es lo que ahora a vosotros os repito y os traigo. Ya estamos llenos de esa verdad absoluta de que el Padre ha dado al Hijo, el Hijo viene del Padre. O nos dice más exactamente, sale del Padre. O como nos dice en otros lugares, al que tiene el Hijo, fijaros bien, tiene al Padre. Al Padre no se le puede tener. Si no cabía en el templo de Salomón y era inmenso. Si el cielo y los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y aún así nos dice que por medio de la fe nosotros tenemos al Padre o una relación con Él. Al que tiene el Hijo tiene al Padre. Ahora conocemos que tener a Cristo es tener a Dios el Padre. Y lo que es del Padre es del Hijo. Todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado a ellos, las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Todas las cosas mías son tuyas, puede decir el Señor Jesucristo. Esto es verdad y es hermoso. Todo lo que es de Cristo es del Padre. Pero vais a ir a decirle a los testigos de Jehová, por ejemplo, que todo lo del Padre, que es divino y un solo Dios, se lo ha dado al Hijo. ¿Cómo podemos comprender esto si Cristo no es de la misma naturaleza del Padre? Porque yo puedo volcar lo que soy yo en las manos de Dios, que tiene capacidad para contener a toda la humanidad. Pero ¿cómo puede ser que toda la divinidad pueda estar en las manos del Señor Jesucristo? Todo lo que tú me has dado yo lo he recibido, todo lo tuyo me lo has dado a mí, lo tuyo me pertenece, dice el Señor Jesucristo. Capítulo 3, versículo 34, capítulo 6, capítulo 12, capítulo 14, es una constante en el Evangelio de Juan y en el resto de las Escrituras. Lo sorprendente no es que todo lo de Cristo pase al Padre, sino todo lo del Padre pase a Cristo. Y esto es posible si el Padre y el Hijo no son el mismo. Grandiosa verdad, porque nos está expresando lo que realmente nos hace ser diferentes. No es un mero Dios pequeño que hace una cosa sorprendente para arrimarnos o atraernos al Padre. No, lo que tenemos en Cristo no es un Dios pequeño, no es un profeta mayor, no es alguien extraordinario, no es un ángel del cielo, es algo mucho más, que no podemos llegar a comprender y entender en toda su esencia, pero que lo está expresando en su propia oración y en el resto de la Escritura. El Padre y yo somos uno, el que ha visto al Padre me ha visto a mí, o el que ha visto a mí ha visto al Padre. Por eso es posible la salvación. Porque lo que tenemos nosotros en la cruz no es mero ejemplo, no es una mera ilustración, no es una imagen del Dios. Es Dios hecho hombre que ha dejado toda su gloria para ser glorificado en la redención de pecadores en la cruz. Y la gloria de Dios está en la gloria de Cristo,
Y la gloria de Cristo está en la rendición en la cruz por ti y por mí, si eres creyente. Pero no solamente esto, porque si bien hemos visto que Cristo manifiesta el nombre del Padre a los que le ha dado el Padre y que estos guardan la palabra, es decir, han puesto en práctica la fe, la confianza que han recibido y que por medio de ello ahora conocen y saben que Cristo viene y quién Cristo es y cómo las cosas que están en Cristo vienen del Padre y Él cumple la voluntad perfecta y completa. Pero además añade, versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. ¿Y por qué ruego por ellos que me diste? Porque son tuyos. Quiero que penséis ahora en lo que es nuestro mayor y más glorioso alivio que podemos llegar a descubrir en este pasaje, sin despreciar ninguna de las otras cosas. Que tenemos a un Dios hecho hombre, que ora e intercede por nosotros. Yo, dice el Señor Jesucristo, que es del Padre, que manifiesta al Padre, que cumple la voluntad del Padre, que ha salido del Padre, yo, dice, ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por aquellos que han creído, por los que tú me diste porque son tuyos. La oración del Señor Jesucristo, hemos dicho en alguna ocasión, no es como nuestras oraciones. Nosotros no oramos como oró el Señor Jesucristo porque nosotros pedimos redención y misericordia. Nunca el Señor Jesucristo pide misericordia para Él, porque Él es justo y perfecto, lo ha hecho todo bien. Solamente está demandando aquello que Él ha ganado por merecimiento propio. Devuélveme la gloria que yo tenía contigo. Pero cuando nosotros oramos es ten misericordia de nosotros pecadores. Sé propicio a mí, pecador. Nuestro Señor Jesucristo ahora dice, yo ahora ruego por ellos. Y su oración es poderosa, es de intercesión, es definitiva. Es por aquellos que tú me has dado, porque tuyos son y míos son. Para que esto quede claro y veamos su contendencia, dice, no ruego por el mundo. Claro, si la gente creyera en las Escrituras, en primer lugar, y leyera esto, se deberían de sentir ofendidos y molestos, porque tenemos a Dios hecho hombre, que entre todas las cosas que hace para la redención de pecadores es la de orar. Y Él mismo está diciendo, yo no oro por todos. Él no ora por el mundo, no ora por la gente que está alrededor, no ora por imperios babilónicos, asirios, chinos o americanos. Lo que Él ora es por los suyos, por los que el Padre le ha dado. Oro por los que me has dado, por los creyentes, por los que han guardado la palabra, no por el mundo, no por el resto. Es verdad, en el versículo 20, que dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer, porque habrá otros que habrán de creer. Pero no está orando por todos, sino por aquellos que han de creer, porque van a creer puesto que son tuyos. Esto lo tenemos que llevar hasta el máximo en nuestra vida espiritual. Lo tenemos que llevar hasta el máximo en nuestra manera de evangelizar y en nuestra vida de iglesia y en nuestras actitudes individuales, familiares y colectivas. Lo que estamos diciendo es que nosotros estamos donde estamos y somos lo que somos porque tenemos a Cristo que ha intercedido y ha hecho la oración aceptable y recibida por el Padre. Él ruega por nosotros. Si somos algo y aspiramos a algo y tenemos seguro algo de la eternidad, es porque tenemos al Señor Jesucristo que ora por nosotros. El mundo entero no va a ir al cielo. El mundo entero no va a creer. El mundo entero no va a ser salvo, desgraciadamente. Entre otras cosas porque no se arrepienten y además porque tenemos un Cristo que ora solo por los suyos. Los que han creído en la palabra, los que me diste, porque tuyos son. Y en quinto lugar, nos está diciendo además, todo esto para que me glorifiquen. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo y lo mío ha sido, y he sido glorificado, dice, en ellos. Nos está dando un destino y nos está dando un fin, nos está dando una manera de trabajar, una manera de ver nuestra vida,
la manera de forzarnos en todas las cosas. Cristo ha hecho su parte. Estamos donde estamos gracias a Él. Hemos sido rescatados, hemos sido traídos y estamos seguros, estamos en sus manos. Él intercede por nosotros, no nos vamos a perder, estamos seguros, porque Él ha intercedido por nosotros. Ruego por ellos, y por tanto son míos, porque antes eran tuyos y tú me los has dado. Los tengo seguros en las palmas de mis manos o en las heridas de la cruz. Y por tanto ahora, dice, el Cristo, yo, será glorificado en los creyentes. Nuestra vida aquí, en este mundo, mientras esperamos el día glorioso, es para glorificar a Cristo, para darle a Él la gloria que merece. ¿Es esto así? O sea, si nosotros entendemos todo lo que es el plan de salvación, ¿estamos viviendo para su gloria? ¿Lo estamos ensalzando? Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. En nuestra vida se tiene que reflejar en lo que hemos sido transformados. Ya no puedes ser parte del mundo. No puedes hacer lo que hace el resto del mundo. No puedes vivir de la manera que el mundo vive. Tiene que ser diferente ahora. Y Cristo tiene que estar glorificado en tu vida, en tus pasos, en tus palabras, en tu manera de hacer día y noche. Pero esto es posible. Lo podemos buscar, lo podemos alcanzar, lo podemos tener, puesto que tenemos un Cristo que no solamente murió, sino que oró por ti y por mí como creyentes. Obrar para que esta obra de Cristo sea manifestada en toda su gloria, en la manera que vives, en un mundo caído como el que es, del cual tú un día fuiste rescatado. Amén.